Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. En este momento estamos transmitiendo la palabra El Poder de la Verdad. Es un programa que ya llevamos consuetudinariamente, hermanos, para poder llevar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sus maravillosas enseñanzas, y también las palabras que subsiguientemente recibieron los apóstoles. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante que es el que más abarca la Biblia, y es, hermanos, poderes espirituales de la palabra de Dios. En realidad, hermanos, el poder que tiene la palabra es admirable, porque la palabra de Dios es el carácter, es la vida, es Dios mismo. Ahí hay poderes inimaginables, hermanos, que lamentablemente el hombre no logra entender. Y muchas veces reducen, hermanos, la palabra de Dios simplemente a un libro eclesiástico, a un libro literario, a una obra literaria. Pero no, ya vamos a ver algo muy importante de la palabra. Yo con este mensaje no quiero demostrar que la Biblia sea la palabra de Dios. No. Ese es asunto de fe. Si usted no cree que esto sea la palabra de Dios y le presta más sentido a las tradiciones humanas, a las tradiciones de los hombres, pues miren, hermanos, no tenemos nada que hacer, no podemos hablar. Porque en primerísimo lugar tenemos que admitir que esta es la contundente revelación de Dios a través de la historia humana, porque ya sabemos que la Biblia se escribió a lo largo de casi 1600 años y la escribieron más de 40 personajes. Hermanos, mire, es la contundente palabra de Dios. Ya lo vamos a ver. Pero yo no voy a demostrar ahorita, lo que yo quiero exponer es el poder que hay en ella. De eso me interesa a mí. Mire pues, en el Salmo 119 le voy a leer un versículo, mire el verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Allá la palabra de Dios tiene un gran valor. Aquí ha perdido valor. Porque los hombres, hermanos, somos malagradecidos. Esta es una palabra que miren, hermanos, se escribió con sangre de hombres justos. Pero el hombre la desecha y no la lee, no le toma la atención que realmente merece. El acatamiento que la palabra de Dios merece, no la ama el hombre. El hombre prefiere otros libros. Prefiere los argumentos de los hombres, pero no la verdadera palabra de Dios. Vea pues, mire, el que confía en la palabra de Dios, vea lo que dice también el apóstol Pedro en el capítulo 1 del versículo 25 de Primera de Pedro. Él dice: la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso lo dice citando a Isaías. Y vea lo que dice Marcos 13:31. Dice: el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesucristo, pero mis palabras jamás pasarán. Mire pues, una cosa sí le voy a decir. Eso es lo único que vamos a mostrar en esta hora. Los que sabemos confiar en la palabra de Dios, en la bendita palabra de Dios, sabemos lo que hay escondido en ella. Si para muchos solo es una obra literaria, un bestseller o lo que usted quiera llamarle, miren, amigos y hermanos, la palabra de Dios, en cambio, para aquel que cree es un consuelo. Ya lo vamos a leer como dice el apóstol Pablo en Romanos. No, pero el hombre lamentablemente no piensa así. ¿Sabe qué? El hombre piensa que la palabra de Dios es simplemente historia. Buscan otras cosas y no la voluntad de Dios. Ya vamos a ver eso. Mire, pero el que logra confiar en la palabra del Señor, el que confía en sus mandamientos, el que confía en las promesas de Dios, es una persona dichosa en esta tierra, hermanos. Es una persona que sana de sus enfermedades. Oiga, la palabra de Dios tiene poder. Ya lo vamos a ver eso. Eso sí le voy a mostrar.
Le voy a demostrar a través de la palabra de Dios que no necesitaríamos muchos paliativos que el hombre se ha buscado. Si el hombre confiara en Dios, en la palabra de Dios, la palabra de Dios actuaría en él. Pero lamentablemente, mire, muchos ahora argumentamos, pero ¿por qué antes habían milagros, tantos milagros y ahora ya no hay? Miren, hermanos, todo se realizaba por la palabra de Dios. Todo, toditito. Mire, eso no es nuevo. Esta pregunta que ahora estoy diciendo que hacemos, esto es a manera de introducción. Muchos en esta época nos preguntamos, pero ¿por qué ya no hay milagros? ¿Por qué ya no puede venir un hombre y decir, en el nombre de Jesucristo, sé sana de tu enfermedad, sé sano de tu cáncer, sé sano de tu diabetes, sé sano de tu presión alta? ¿Por qué ya no podemos decir eso, hermanos? ¿Qué está pasando? ¿Será que la palabra de Dios ha perdido poder? No, hermanos, mire, lo que dice Isaías, dice en Isaías que en 59, verso 1 y 2, ¿acaso se ha cortado el brazo de Jehová para salvar? ¿O el Espíritu de Dios no ha perdido fuerza? Los que estamos mal somos nosotros, los seres humanos, que nos hemos cargado de materialismo y ya no le damos el valor que tiene la palabra de Dios. Y mire, tenemos muchas veces que argumentar y decir, es que las profecías y todo, dijo el apóstol Pablo, se va a acabar, la ciencia y todo se va a acabar. No, hermanos, pero no se ha acabado. Mientras en la vida, el mundo pasa, no se va a acabar toda la palabra de Dios. El cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios nunca van a pasar. Eso no crea que es nuevo. Mire, otras generaciones han dicho lo mismo. Sin ir muy lejos, mire, Moisés hizo grande, con Moisés Dios hizo a través de su palabra. Porque todo es a través de la palabra de Dios, hermanos. No hemos visto figura. Cuando Dios se les manifestó allá en Sinaí, dice, en el libro de Deuteronomio les dice Moisés, ustedes no hagan imagen ni nada, porque el día que Él se les reveló, ustedes no vieron ninguna figura. No vieron figura, solo oyeron su voz, dice. Pues miren, hermanos, la voz, la palabra de Dios es Dios mismo. Muestra el carácter de Dios. Y ahora vamos a ver algo. Mire lo que dice este versículo. Qué bonito, hermanos, también. Mire. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, o bien dicho conforme a tu palabra. Perdón. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra yo he confiado. Eso es lo que hace falta. Hombres y mujeres que nos levantemos, pero de verdad, hermanos, confiando en la palabra de Dios. Enteramente en la palabra de Dios. Hay tantos paliativos y el hombre, miren, hermanos, ya no confía en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es fiel. Así dice en el Salmo 19, si lo leyéramos ahí atrás, se nos haría largo. Pero vamos a verlo poco a poco. Mire, la palabra de Dios dice, mire también en el tiempo de Asaf, dice, ya no vemos señales, ya no hay profetas entre nosotros, han quemado las sinagogas de Dios, todo se está acabando, dice Asaf. Asaf, hace más de 3000 años, hace unos 3000 años. Y ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Ya no hay profetas, ya no hay verdaderos siervos de Dios, ya no hay palabra. Es lastimero, da lástima, es doloroso. Ya no hay palabra. Sí, hermanos, lo que tenemos es otra cosa, hombre. Y lamentablemente el hombre se ha alejado de Dios y por eso ya no vemos milagros. Ya no vemos portentos, ya no vemos señales, aquellas señales que Jesucristo le asignó a su palabra. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán todas las enfermedades. Pero ya vamos a ver, hermanos. Veamos algo importante.
El que hay que creer, pero como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia. No como me enseñó la abuela, no como enseña la tradición, no como enseñan los hombres, sin comentarios de terceros, hermanos. Hay que creer como dice la Escritura. Así es necesario. Mire, eso está en el libro del Evangelio según San Juan. El que cree en mí, yo resalté, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué tenemos un evangelio tan paupérrimo? Un cristianismo tan pobre, hermanos, tan sin convicciones, tan endeble. ¿Sabe por qué? Tan mediocre, disculpe esa expresión, tan a medias tintas, hoy sí, mañana no, ahora tal vez. ¿Por qué la tenemos así, hermanos? Porque no creemos como dice la Escritura, no como dice el cura, no como dicen los hombres, no dice como dice el teólogo. Sin sesgos, hermanos, sin estar alienados en nuestra mente. Lo que pensó Calvino, lo que pensó Lutero, Ellen de White, eso no importa. Es como dice la Escritura, hermanos. No como dijeron los hombres antiguos, Spurgeon y quien quiera que usted quiera. No, amigos, es como dice la Escritura. Sin ningún sesgo religioso y sin ningún sesgo partidario. Miren, hermanos, sin ningún sesgo que nos haga a nosotros divagar de lo que es la verdadera palabra de Dios. Porque el hombre ya no se mete a las Escrituras para hallar en ellos la vida. Como dijo nuestro amado Señor Jesús. Él dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se halla la vida eterna. Otra versión dice, porque en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. No es la tradición, hermanos. Yo mucho tiempo puse mi esperanza en la tradición. Creí en la tradición. Fui tradicionalista. Hasta que, bendito Dios, encontré la palabra de Dios. Le encontré el gusto, el sabor. Afortunadamente era jovencito. Y hoy me deleito leyendo la palabra de Dios todos los días. Meditándola a cada momento. Bueno, hay que creer como dice la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Como dice la Biblia. Porque la Biblia, mire, la Biblia tiene el contenido de todo, ya lo vamos a ver. Veamos algo más, vamos a avanzar. El poder espiritual de la palabra divina. No hay libro más leído que la Biblia. No hay libro más popular, más antiguo, un bestseller verdaderamente. Mencionado en todo el mundo como la Biblia. Perdón. No hay libro más, miren, hermanos, con más afluencia, que se compre, que se edite más como la Biblia. Pero también es lamentablemente el más tergiversado, hermanos. Es el que más se presta, mire, es el que más han tergiversado y torcido los hombres. En su contenido ha sido atacado por ateos, por detractores que no le faltan, aún por el mismo Satanás. Es debatido, polemizado, pero es el menos comprendido en su contexto y propósito. ¿Sabe? Miren, hermanos, yo les voy a contar algo y me voy a detener un segundo acá. La palabra de Dios, muchos hombres la usan solo para hallar algunos hallazgos científicos, arqueológicos, culturales, históricos. Sí, hermanos, mire, para todo, porque la Biblia tiene todo, de todo, es completa la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? El que aquí, como dijo Jesucristo, debemos hallar la vida. Eso es lo que dice Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, pero no para hallar ciencia, no para hallar algoritmos, no, hermanos, para hallar cultura, historia, geografía, no, para hallar la vida. Porque aquí está contenida la vida del Hijo de Dios. Ya lo vamos a ver, hermanos.
Pero lamentablemente, ¿qué buscan muchos en la Biblia? Allá en el libro de Job habla de que Dios, que la tierra era redonda. Y también el círculo de la tierra menciona un salmo. Y también Isaías dice, cuando yo criaba el círculo de la tierra. O sea que la Biblia, miren hermanos, a mí qué me importa lo que diga la falsamente llamada ciencia. En el capítulo 1, verso 1 de Génesis es el más especulado, hermanos. Y ahí se detienen con charadas porque no puedo decir otra cosa. La Biblia no es para eso, hermanos. No es un libro cultural, mucho menos moral. No es un libro religioso. Aquí está la vida, hermanos. La vida. Oiga lo que dijo nuestro amado Señor Jesús. Escudriñen las escrituras. Juan 5:39. Porque en ella está la vida. Porque a ustedes les va a parecer, eso es lo que quiere decir, se lo estoy parafraseando de una mejor manera. Porque a ustedes les va a parecer que ahí está la vida. Porque ahí van a hallar la vida. Y ella dan testimonio de mí. Eso es lo que está diciendo. Oiga. Para muchos es simplemente es lo que le estoy diciendo, una extraordinaria obra literaria. Un libro de moralidad religiosa con importantes aportes históricos, culturales, científicos, políticos y arqueológicos. Pero no la concluyente revelación y voluntad de Dios para el hombre. Ese es el problema, que el hombre no la busca de esa manera. Sin embargo, para nosotros los creyentes, esta es la vivísima palabra de Dios. La contundente y concluyente palabra de Dios. Eso sí, que nos da consuelo y nos da esperanza. Miren lo que dice. Yo quiero leer Romanos 15:4. Oiga lo que dice Romanos 15:4. Estoy un poco afectado de la garganta, pero sé que Dios nos va a ayudar, hermanos, por su palabra. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, oiga, ¿para qué sirve? Para consolarnos y también para darnos esperanza. Dice, tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para nuestra consolación, para nuestra esperanza, se escribieron. Segunda de Timoteo 3:16. Lo podemos leer, pero le voy a decir un poco rápido. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para reprender, para todo. A fin de que el hombre de Dios sea un hombre aprobado, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, cuando habla de toda la escritura se refiere tanto al antiguo como al nuevo pacto. Acuérdense que cuando escribió eso el apóstol Pablo no había Nuevo Testamento. Entonces se refiere también al Antiguo Testamento. Vamos a ver algo más. Etimología de la palabra verbo y palabra, que es lo mismo. Ya lo vamos a ver. Cuando decimos soy palabra de Dios, nos referimos a un término tan manido, o sea, tan manoseado, tan común, que ha perdido esencia y valor. El valor que verdaderamente le asigna a las Sagradas Escrituras. Es hablar del Dios invisible. Óigame bien esto. De su distintivo, de su personalidad. Así como nuestra voz nos distingue de otros y es única, también esta distingue al Altísimo. Óigame bien. Usted sabe que parte de la personalidad humana y de la individualidad humana es la voz. Ninguno tiene la voz como yo la tengo. Y aunque fuera el mismo timbre y fuera semejante, yo la expreso de una manera peculiar,
única, igual usted. Sí, cada quien tiene su manera y no hay dos formas iguales en todo el mundo. En los 8,000 millones de personas no hay igualdad de voz. Es un distintivo como las huellas, como los genes. Sí, hermanos, así como lo oye. Pues esto es el distintivo de Dios. Aquí usted puede hallar de Génesis, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la misma línea de pensamiento. Así de fácil. Muchos aquí en la Biblia solo se meten así a ver si encuentran errores para poder debatirnos a nosotros los cristianos. Como mire, un paréntesis así muy pequeño. Yo le estaba compartiendo a un hombre ahí en el parque Colón. Y el hombre así, mira, arrogante, me dice, yo no soy esclavo de un libro, me dijo, dándome a entender de que yo era esclavo de un libro. Como dijo fulano de tal, me dijo, y me mencionó a un escritor famoso. Yo tampoco soy esclavo de un libro, le dije, porque la Biblia tiene, usted ya sabe cuántos libros, son 66 libros, le dije yo. Yo no soy esclavo de un libro. Ah, mire, me dijo, la Biblia tiene errores, dígame uno, pues, le dije. Uno, dígame solo. Y en Levítico 19 me sacó un versículo. Ah, la Biblia se equivocó porque le dice que el murciélago es un ave. Y ya sabemos que es un mamífero, me dice. Para que vea que es, mire, es como cualquier libro. Este se equivoca, amigo, le digo. Ya sé de ese versículo porque lo polemizan tantas. Usted no es el primero, perdón, que hace eso, le digo. La palabra de Dios ahí es una palabra que usa una palabra hebrea que significa of o uf, que significa alado, no es ave. Nuestro hermano Casiodoro de Reina lo tradujo como aves, pero la palabra original dice of o uf, que significa alado. De los animales alados estos no comerás, le dije. Miren, hermanos, aquel hombre se puso tan interesado. Por eso que le dije, con la ayuda de Dios, por supuesto, que me dice, mire, hermano, me dijo, enséñeme, mire, y fue muy amena y muy hermosa la plática que tuvimos al final. Pero mire, muchos de todo hayan en la Biblia, créame. Pero mire, yo le voy a decir algo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios, que toda habite en nosotros la palabra de Cristo, para llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Eso es lo que le trato de decir. Porque dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del enemigo. Oiga, destruyendo todo argumento que se levante contra la palabra de Dios. Pero muchos, mire, se quedan callados. No saben decir nada. Y mire, aparte de que le añaden de que tienen tanta falta, hermanos, de convicciones, que da pena, da vergüenza de verdad. Pero mire, en la Biblia la expresión palabra de Dios es de gran espectro y tiene muchas acepciones. O sea que es muy grande, es muy amplia, pero en esencia es la máxima expresión y contundente voluntad de Dios. Eso es lo importante. Segunda de Pedro 1, 16, 21. Se lo voy a leer antes de que veamos la etimología propiamente. Quise leer este versículo. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, segunda 1, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Oiga pues, ellos no hicieron un complot con los demás apóstoles para mencionarnos a Cristo, no, ellos fueron testigos presenciales. Oiga pues, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue dada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero aquí ya no dijo el apóstol Pablo algo más que dice en el Evangelio: a él oigan. Oiga, pues que así dijo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Por eso tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, la palabra, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Palabra del griego, oiga, palabra o verbo, del griego foné, perdón, hermanos. Foné y logos, que significa voz, sonido, idioma, etcétera. Foné. Ahora logos significa palabra, noticia, verbo, mensaje, etcétera. Y en el hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento, se usa milá y dabar, que significa palabra, acta, libro, ley, consejo, mandamiento, orden, etcétera. Vamos a ver algo más. Los grandes principios divinos. El gran tema de la Biblia es Jesucristo. Mire pues, en el principio era el verbo, dice el apóstol Juan, y el verbo era con Dios y el verbo estaba con él. El verbo es Dios. Ese versículo lo han tergiversado algunos, porque siempre han negado la deidad de Jesucristo, perdón. Pero le voy a decir algo. Desde el inicio se habló del Mesías. Miren el capítulo 3, cuando cae el hombre, cuando Adán transgrede la ley de Dios y cae, cuando la caída del hombre se dio, viene Dios, y le dice, mira, le dice a la mujer, a la serpiente le dice, de la simiente de la mujer va a nacer alguien, porque así dice en realidad el original. De la simiente de la mujer, de su simiente, es Jesucristo, hermanos. De esa simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a machucar la cabeza, a destruirlo. Ella le iba a herir el calcañar y él le iba a destruir la cabeza. Ok, mire, luego viene cuando Jacob viene y bendice a sus hijos, cuando le da la bendición a Judá, porque de ahí, de la línea de Judá, de la tribu de Judá, vino nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, porque no será quitado el trono a Judá jamás, hasta que venga, oiga, Silo, o Shiloh, o Shilá, que significa tranquilo, pacífico. ¿Y quién era él? Jesucristo, hermanos. Y así, mire, a través de toda la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios, se hace alusión como la sabiduría a él. Se hace alusión a él también, hermanos, en los Salmos, en el capítulo 2, en el capítulo 11, en el capítulo 22 completo. Mire, y también en el libro de los profetas. Mire, lea usted Isaías 53 y va a ver que es una maravillosa oda, pero mire, es estupenda y tan, hermanos, gráfica, la forma asombrosa, que casi 800 años Isaías describió de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje. Mire, y él habla de todo, pero es que es maravilloso, hermanos.
porque toda la Biblia en su contexto completo habla de él. Mire, cuando él aquí en Lucas 24:25 regaña a aquellos van camino a Emaús, era un lugar cercano a Jerusalén. Dos de los discípulos iban tristes porque había habido un desenlace allá y que había culminado con la muerte de Jesús. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Algo maravilloso es de que Jesucristo se les apareció y dice que no lo conocieron. Y ¿sabe una cosa? Él dice que a través de las escrituras les enseñó que era necesario y todo lo que hablaba, empezando desde Moisés, por los salmos y los profetas, les enseñó todo lo que acerca de él estaba escrito. Oiga, hermanos, es que no hay nada más. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Mire, ese verbo se hizo carne, dice Juan ahí mismo en el capítulo 1. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se le llama el verbo de Dios. En Apocalipsis también se le llama el verbo de Dios. Y mire, en Juan 5:37-46, yo sí quiero que leamos ese versículo. Oiga lo que dice el Evangelio según San Juan. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Oiga pues, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está, hermanos. Es que, y si seguimos, mire, si creyeras a Moisés, en quien ponéis vuestra esperanza, me creeríais a mí, porque de mí habló Moisés, de mí escribió Moisés. Ese gran tabernáculo que se hizo era símbolo de Cristo. Los sacrificios de los corderos, los sacrificios que se hacían, símbolo de Cristo. Todo apunta a lo mismo. Ok, hermanos, vamos a ver algo más. La palabra da poder, salud, paz, fe, felicidad, riqueza. Todo lo tiene la palabra de Dios. Mire pues, en Proverbios 24:5 dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. ¡Ja! Miren, hermanos, aquel que es sabio, porque la palabra sabiduría ha sido, hermanos, como plagiada de la Biblia. Esa se aplica en realidad, es bíblica en la palabra sabiduría. Y ya tiene otras acepciones y aplicaciones mundanas que le han dado los hombres, pero de aquí salió. Docto también salió de aquí, porque viene de alguien que enseña doctrina. No, de ahí viene doctor y otras palabras. Pero mire, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor. Oiga, el hombre docto. ¿Quién como el que conoce la declaración de las cosas? Dice Eclesiastés. Porque eso da la palabra de Dios. Uno nunca está amilanado porque siempre hay una respuesta. Daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra yo he confiado. Ojalá usted pueda ser así. Está en un trance difícil, agudo, complicado. No hay esperanza, pero la palabra, el que es docto en ella, lo mantiene firme, hermanos. Créame. Mire, sin ir muy lejos, esta semana pasamos nosotros una situación bien complicada. Pero clamamos al Señor y yo le dije, Señor, yo voy a hablar de eso esta semana. Pero confío en tu palabra. Miren, hermanos. ¿A qué horas sucedió el milagro? Exactamente a esa hora que invocamos al Señor, porque dice la palabra de Dios, el que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Lo dice la Biblia, créalo, hágalo y va a ver usted resultados. Mire, Dios no solo sana catarritos, hermanos.
Mucha gente piensa que Dios ya no hace lo mismo. Claro, la palabra de Dios, mire, nunca ha pasado ni pasará hasta que todo se cumpla. Mire, Mateo 6:33. Jesucristo les dice, miren, no tengan cuidado de qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir, en otras palabras, cómo van a hacer, qué trabajo. No tengan cuidado de eso, porque de eso tienen cuidado los gentiles que no conocen a Dios. Mas ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Que le quede claro qué es buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, hermanos, hay que buscarlo. Y su justicia. Y la justicia está expresada en mandamientos, en leyes, en normas. Unas positivas y otras negativas. Así como usted lo oye. Ah, legalista, mire, diga lo que diga, así es, nos guste o no nos guste. Hay mandamientos, sendos mandamientos, que constituyen la justicia de Dios. La palabra de Dios contenida en este libro, de Génesis hasta Apocalipsis, es la justicia de Dios. Entonces, busque el reino de Dios, vaya a la iglesia, encuentra, mire, entréguele su vida a Jesús, a Jesucristo, y luego póngase a leer esto, mire, que es el reino de Dios y su justicia. Eso, pero la gente ya no lee, hermanos. Y eso es que, mire, Dios nos lo ha facilitado. Mire este compendio, aquí está, mire. Bien elaborado, bien ordenado, está canonizado, no hay vuelta de hoja, solo para consultarlo. Y es cuando menos el hombre lo lee, cuando menos el hombre lo entiende, ya lo va a ver. Mire, en Mateo 6:33 dice eso. En Mateo 8:16 dice que Jesucristo con la palabra echaba fuera a los demonios. Leamos. Mire lo que dice Mateo, si no estoy mal, porque a veces, disculpen hermanos, yo a veces me equivoco, ¿verdad? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Oiga esto. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Gloria a Dios, hermanos. Con la palabra, él no tocó a nadie, no llegó y le dijo un montón de cosas como a otros. Sean sanos, dijo. Oiga, hermanos. Oiga ese milagro. Mire, ¿por qué hay cuartos donde practican, mire, el exorcismo a muchos que supuestamente están endemoniados? Mire, no hace muchos años, una iglesia de aquí de la zona 7 tenía su cuarto macabro, hermanos, donde metían a gente que estaba endemoniado. Al hijo de una hermana y de un hermano de esa iglesia lo metieron. ¿Y sabe usted qué hicieron? Lo empezaron a golpear, le destruyeron el hígado a puñetazos y se armó un gran escándalo. Y miren, exorcismos y así, espectáculos. No, hermanos, con la palabra se van los demonios. Aquel que hostiga a la gente se va. Si usted está enfermo, Dios lo sana, pero crea en la bendita palabra de Dios. Y mire, Juan 7:37, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir todos aquellos que creyeran en su nombre, porque el Espíritu Santo no había sido derramado porque Él no había sido glorificado. Hechos 1:8. No les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes.
y me serán testigos en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, dijo. Recibiréis poder. Entonces, ¿por qué tenemos una vida tan paupérrima? Si la palabra de Dios dice que vamos a recibir poder, ese poder no solo para dar testimonio, oiga, para eso y para vivir una vida en triunfo en este mundo. Si usted está enfermo, créale a la palabra de Dios. Reciba sanidad por la palabra de Dios. Haga suya la palabra del Señor. Segunda de Corintios 10. Es ahí donde dice el apóstol Pablo, porque nuestras armas no son carnales. Aunque militamos en la carne, aunque militamos en la carne, no andamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sabe usted? Le voy a decir, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del enemigo. Oiga, destruyendo todo argumento que se levante contra la palabra de Dios. Eso dice Pablo. Todo argumento que se levanta contra la palabra de ateos, de científicos ateos, miren hermanos, aún de gente que es cristiana, mediocre, pero que está torcida por la soberbia. Todo eso hay que derribarlo, hermanos. Esas creencias absurdas que están destruyendo a muchas almas por la palabra de Dios. Oiga, esas son nuestras armas. Armas de justicia a diestra y a siniestra. Habla de la palabra de Dios. Mire, entre el armamento que el apóstol Pablo, de una manera alegórica hace, dice que tenemos el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, tenemos también la espada de la palabra. Y alguien dijo ahí de que la palabra es la única con la que atacamos, pero no es cierto. Todas son ofensivas y defensivas. Las sandalias del apresto del evangelio, oiga, el cinturón de la fe, de la justicia, la coraza de justicia. Oiga, todo eso habla, hermanos, de alguien que conoce a Dios. Y nosotros nos defendemos con todo. Acuérdense que un romano usaba aún el escudo. Lo usaba como arma de ataque, las patadas. Hermanos, todo. Sí, hombre. Ok. Vamos a pasar a algo más porque estoy un poco afónico. Nuestra fe debe estar fundamentada en la gloriosa palabra de Dios. Este salmo es muy hermoso, se lo voy a leer, aunque si fueran destruidos los fundamentos, dice ahí, ¿qué ha de hacer el justo? Afortunadamente, el fundamento que es Cristo está firme. 11:3, oiga lo que dice. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Afortunadamente, amigos y hermanos, el fundamento que es Cristo está pero bien firme. Está pero firme. No hay problema, hermanos. Jesucristo venció y Él jamás vuelve a morir. Así dice Pablo. Él se resucitó de los muertos, llevó cautiva la cautividad, triunfó sobre la muerte, sobre todos, principados y potestades, y se sentó a la diestra del Padre. De aquí en adelante, a esperar que pongan sus enemigos de estrado de pies, de sus pies, porque ya no muere nunca más. Perdón, hermanos. Ok, dice, aquí está, ya se lo leí, Mateo 7:25, no recuerdo exactamente ese versículo, pero se lo voy a leer, miren lo que dice, Mateo 7:25. La palabra de Dios está llena de todo, hermanos. Yo estoy maravillado cómo la palabra de Dios es perfecta. Yo no sé por qué hay hombres tan arrogantes que piensan que pueden darle alguna su aportación. ¿Para qué queremos más apóstoles que imitan la doctrina? Si aquí está la doctrina.
Hay que enseñarle a los hermanos a que se instruyan en ella. ¿Para qué? Si ya no, un apóstol fue establecido para manifestar la doctrina, para fundamentar a la iglesia. Pero si el fundamento está bien puesto, hermanos, ¿qué más queremos? Oiga lo que dice. Aquí habla, hermanos, de los dos simientes. Dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Mire, vino todo viento y si usted quiere corrientes y todo, y aquella construcción perseveró. Pero el que oye mis palabras y no las obedece es como aquel, hermanos, en pocas palabras, que fundamenta su casa sobre la arena. Cuando venga la prueba, los vientos y todo, aquello va a ser destruido y va a ser grande su ruina, dice. Es una parábola. Hechos 1, perdón. Aquí adelante 8:5. Mire, aquí narra la historia de un centurión que tenía su siervo enfermo. Él amaba mucho a ese su siervo, lo tenía como hijo. Y aquel dice que enfermó gravemente. Pues este hombre angustiado le fue a pedir ayuda al Señor y le dice, maestro, ve a mi casa y ayuda a mi siervo que está enfermo. Yo iré y lo sanaré, le dice el Señor. Sana a mi siervo, le dice. Yo iré y le sanaré. No es necesario que vayas. Oiga, qué fe. Eso es lo que necesita usted. Y yo, la fe de ese centurión. Oiga, no es necesario que vayas porque, miren, hermanos, era algo indigno en la cultura hebrea que un judío fuera a la casa de un gentil, porque para ellos se contaminaba. Él era un pagano y no podían rebajarse con aquellas personas. Pero Jesucristo sí iba a ir. Pero aquel hombre lo detiene y le dice, no es necesario. Porque yo sé, en otras palabras, se lo voy a parafrasear, yo sé el poder que tiene la palabra para ordenar. Porque yo tengo siervos a mi cargo y le digo a este, ve y va, ven y viene. Pues solo di la palabra y mi siervo sanará. Miren, hermanos, de verdad que qué fe. Esa es la fe que necesitamos. Una fe que confiemos en la palabra de Dios. Él dijo y así será. Así. Él prometió y no fallará, hermanos. Una palabra infalible. Una palabra, hermanos, mire, que como dice la palabra de Dios, no tiene variación. En el libro de Hebreos capítulo 6 dice de otra manera, una palabra, ¿cómo dice? Se me olvidó la palabra, esa palabra, pero da a entender, hermanos, una palabra que no cambia. Es una palabra firme, en la cual tenemos esperanza, y es imposible en que Dios mienta en eso. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Mire, Juan 20, 27, 29 es cuando le dice a Tomás, Tomás, mete tu dedo aquí en la llaga. Y él cuando mete la llaga, mi Señor, mi Dios, y se postra. Tomás, porque has visto, has creído. Más bienaventurados, dice una versión, los que de aquí en adelante, sin ver, crean. Oiga, eso es maravilloso, hermanos. Hechos 20:32. Ahora dice el apóstol Pablo, se despide de Éfeso. Allá en la playa, él ya va a abordar un barco para irse a Jerusalén. Y les dice, ustedes ya no van a ver nunca más mi rostro. Pero los encomiendo a la palabra de Dios, a la palabra de su poder, que tiene poder para darles a ustedes herencia entre los santificados. Oiga lo que tiene la palabra de Dios. Léalo. En el capítulo 20 de Hechos, verso 32, los encomiendo a la palabra del Señor, que tiene poder para darles herencia entre los santificados. Por esta palabra usted va a heredar el reino de Dios.
porque la palabra es Cristo. Romanos 18, mire, se haría muy largo leer todo esto, pero fundamentados en la gloriosa palabra de Dios. Mire, Efesios 2:19, se lo voy a leer aunque yo se lo he recitado no una sino muchas veces, para que vea dónde estamos fundamentados nosotros. Me gozo poder llevarles esta palabra, hermanos, porque la palabra de Dios también genera gozo, alegría, paz. Créame, hermanos, yo gozo de mucha paz a pesar de los problemas, a pesar de las críticas. Así que, verso 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es, pero ¿qué es lo que nos fundamenta en la práctica? Pues la palabra de Dios. Mire, no hay otra manera de tener un legítimo avivamiento, voy a la conclusión, sino a través del conocimiento de la palabra de Dios y de su cumplimiento. Mire, a través del conocimiento y obediencia de la palabra de Dios. Aquí sí quise poner Primera de Samuel. ¿Sabe por qué? Porque es un caso muy interesante. Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. Mire lo que dice acá. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Oiga, ¿cómo que escaseaba si ellos tenían sendos libros de la ley, de la Torá? ¿Y por qué escaseaba la palabra? Porque estos eran haraganes, hermanos, y no la leían, mucho menos practicarla. Hoy es escasa la palabra de Dios. La gente sabe más de ciencia, de internet, sabe de todo menos de la palabra de Dios. Créame. Eso sí. ¿Sabe? Y si saben de la Biblia, la saben con sesgos. Ya sea religioso. Mire, de verdad, hermanos. Con sesgos. Así no. Llanamente, como está aquí, usted léala sin sesgos. Mire, usted no defienda una religión. Defienda su fe católica. ¿Cómo? Eso no manda la Biblia. Defienda su fe evangélica. No. Usted llénese de la palabra de Dios. Eso es lo importante. La religión no sirve para nada. Solo es una cuestión social aquí en la tierra. Es como, miren, hermanos, es algo perentorio. Aquí es que sirve socialmente la religión. Pero allá ni siquiera le van a mencionar a usted la religión. Usted, hermanos, la palabra de Dios, ¿qué hizo con ella? Si la menospreció totalmente y dijo, ya no sé nada. Mire, hay gente que no sabe nada y tiene 50 años de estar en la iglesia. Estoy exagerando. Tal vez solo 10 tiene usted, pero no sabe nada. Sabe más de los estatutos de iglesia. No, hombre. Salmo 119, 25. Mi alma está afligida, dice ahí el salmista David. Vivifícame según tu palabra. Esa palabra vivificar es avívame. Devuélveme la vida. Y ahí habita más. Habacuc 2:2. Mira, aunque la profecía tarde va a llegar, le dice, porque corre para cumplirse. Y en el capítulo 3, verso 1 y 2, él pide y dice, Señor, haz conocer tu palabra. Leámoslo mejor, hermanos. Mire lo que dice este profeta poco conocido. Realmente lo que es Habacuc es poco conocido. Incluso cuesta encontrarlo porque es uno de los profetas menos ubicados. Oh Jehová, oiga pues, 3:2.
He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Miren cómo hablaban estos hombres. De veras que es admirable. Hechos 6, 7, hermanos, con eso voy a concluir yo. Miren lo que dice Hechos 6, 7 y 12, 24. Para que usted vea que la palabra puede crecer en usted. Y crecía la palabra del Señor, 6, 7 de Hechos de los Apóstoles, y el número de los discípulos. No es lo mismo crecer numéricamente de miembros en una congregación que la palabra de Dios crezca. Oiga, es cosa diferente. Que la palabra de Dios crezca significa, hermanos, que abunda, mire, fluye como un manantial la palabra de Dios, la exhortación, el conocimiento de la palabra, la comprensión de la palabra de Dios. Y dice, mire, y la palabra de Dios, del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba y crecía la palabra de Dios grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora paso al 12:24. Oiga, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios crece, hermanos, en un corazón que haya una tierra buena. Ahí es donde cabe la parábola del capítulo 13 del libro de Mateo, donde el Señor cuenta una parábola acerca de la semilla que se siembra. Salió el sembrador a sembrar y tiró la semilla. Y parte de la semilla cayó en pedregales. Otra cayó junto al camino. Mire, pues le voy a leer, no todo, solo la explicación que el Señor da de esa parábola. Esos están en el capítulo 13. Oiga lo que dice. Mire qué maravillosa es esta palabra. Aquí está. Está una semilla que cayó junto al camino, otra entre pedregales, pero otra cayó en buena tierra y dio fruto a 60, 70, a 90, a 100 por uno. Se hizo grande la palabra de Dios. Lo que necesita la palabra de Dios es un terreno donde fructificar. Ojalá usted sea esa tierra buena. No aquella tierra que es como pedregales, que los afanes de este mundo ahogan la palabra. No como aquella semilla que cayó junto al camino y las aves se la comen. Símbolo de las pruebas y del diablo. No, hermanos, ojalá usted sea de esas personas que aman, pero grandemente la palabra de Dios. Mire, lo único que tenemos como una reliquia, lo voy a decir así. Yo amo este libro. Yo lo oigo donde lo oiga, hermano. Yo le presto atención. Le tengo tal respeto que si leo un versículo, lo leo y miro la cita y me lo aprendo. Ahora usted sepa por qué sé un montón de versículos. Aunque lo oiga, lo vea en un carro. Mire, me aprendí un versículo tan hermoso en la espalda de un motorista. Oiga lo que le estoy diciendo. Ahí dice: tú, oh Jehová, allanas mi camino. Me harás libre de todo mal, porque mi camino será libre. Es otra versión. Pero hermano, yo lo leí en la espalda de un motorista. Créame que cuando yo vi que era un versículo, me acerqué y lo leí. Y miren, hermanos, me vine detrás de él hasta que me lo aprendí. Tú, oh Jehová, allanas mi camino. Haces ligero. Miren, hermanos, qué maravilloso ese salmo. Pues que Dios bendiga su palabra. Que Dios le conceda a usted la bendición de ser sano, de ser libre, de dormir bien, de tener paz por la palabra del Señor.
estamos invitados, hermanos, a que ustedes interactúen con nosotros en estas plataformas sociales. Que la bendición de la palabra de Dios, hermanos, caiga en su hogar. Si usted está en escasez, también mire, dijo Jesucristo, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, su palabra, y todas esas cosas os serán añadidas. Que Dios le bendiga. Amén y amén.